Amén, gloria a Dios. Bien, pues vamos en esta mañana, vamos en esta hora, hermanos, a compartir la lección número 10. Ahí donde está usted, siguiéndonos, la lección número 10, por favor, vea en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Está basado en el Eclesiastés, capítulo número 4. Quiero que busquen su Biblia. Eclesiastés capítulo número 4, vamos a leer ahí la palabra de nuestro Dios, aleluya. Y aquí vamos a ver algunos versículos que son muy importantes, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. El versículo 1, ¿están conmigo en Eclesiastés? Sí, amén. Capítulo 4, como dice el versículo número 1. Me volví y vi todas las violencias que hacen debajo del sol, y he aquí las naves de los oprimidos, sin ver quién socorró, y la fuerza estaba en las manos del consolador. Y consideré más dichosos o más felices a los que ya han muerto que aún a los que viven, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Lean el 4, el 5 y el 6. ¿Cómo dice? He visto más de todo y todo excelente de todas las obras, despiertan el día del hombre contra su prójimo. También es esto la aflicción del espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Amén, gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque tenemos una lección muy importante. El tema de ese pasaje es la realidad del mal. La realidad del mal. ¿Y qué nos enseña, hermanos, este pasaje? ¿Qué nos dice este tema, hermanos? Que el escritor, el sabio Salomón, no pierda de vista que él está haciendo un análisis de todo lo que él está viendo, a ras de la tierra, debajo de qué, hermanos, debajo del sol. Es decir, que Salomón se propuso, hermanos, a mirar y evaluar lo que pasa en la vida cotidiana, con esa sabiduría que Dios le dio, con ese discernimiento. Él empieza, hermanos, a analizar lo que pasa en la vida diaria, lo que le sucede al pobre, lo que le sucede al rico, lo que le sucede a aquel de clase alta, de clase media o de clase más baja, a todos los hombres en general. Y empieza a discurrir o empieza a analizar y a examinar, eso es lo que quiere decir la palabra discurrir, examinar sobre la situación de la vida. Y se da cuenta, hermanos, de todo lo que el hombre enfrenta, de todo lo que el ser humano enfrenta en esta vida. Y él llega a la conclusión en su manera de ver las cosas, en su manera, hermanos, de verlo de esa forma terrenal, que era mejor no haber nacido. Fíjese a la conclusión que él llega. Era mejor no haber nacido, ni siquiera. Y si ya nació, era mejor morir que ver tanta maldad y tanta iniquidad. Si uno lo ve, hermanos, en un sentido terrenal, uno lo ve en un sentido propio de la vida, sin Dios, la vida sin Dios es vacía. La vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios, hermanos, es sin esperanza. Sin esperanza. Si no hay esperanza del más allá, si no hay esperanza de la eternidad, entonces le dijo Pablo a los Corintios, a los hermanos de la iglesia de Corinto, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos y todo terminará.
Salomón está viendo la vida desde la perspectiva humana, desde la vida terrenal. Y entonces, hermanos, ve al hombre siendo de alguna manera oprimido. Se da cuenta de que hay desigualdad en el ser humano. Se da cuenta que hay injusticia, que hay dolor, que hay tristeza, que hay lágrimas, que hay gente que llora y no tiene quien los consuele, que hay gente angustiada, oprimida. Se da cuenta, hermano, que en la vida hay injusticias, que se cometen actos injustos y parece que no hay nadie que pueda venir en ayuda de los oprimidos. Y él está viendo todo lo que acontece en el mundo. Salomón analiza y ve las situaciones del ser humano y se da cuenta, hermano, que hay injusticia, que hay dolor, que hay tristeza, que hay angustia, que hay opresión, y que los más poderosos se aprovechan de los que, de los más débiles, de los más débiles, y los que tienen más oprimen a los que tienen menos, porque tienen el poder, hermano, en su mano para hacer cuanto ellos quieren. Y entonces Salomón está viendo todo eso, está viendo todo lo que se vive debajo de esta tierra. Ahora, el pasaje de esta mañana, la lección de esta mañana, nos da una perspectiva de la vida, pero sin Dios. Sin Dios, hermano. ¿Cómo se ve la vida sin Dios? Sin la esperanza, sin tener, hermano, la confianza en Dios. Note usted las expresiones que él hace. Entonces, él habla de la realidad del mal. Yo le pregunto en esta mañana, ¿hay maldad en este mundo, hermanos? Claro que sí. ¿La maldad es una realidad o no? Es una realidad. Y es una realidad, hermano, que nosotros podemos ver. Fíjese lo que él vio. Dijo, luego me fijé y vi tanta opresión que hay en esta vida. Esa palabra opresión es como alguien que es apretujado, apretado, presionado y oprimido y atribulado por las situaciones de la vida. Y él vio, hermano, tanta opresión y dice, vi llorar, note esta frase, vi llorar a los oprimidos, Es decir, hermano, Salomón ve las injusticias. ¿Hay injusticias en la vida? Claro que sí. Se comete, hermano, injusticia. Esa es una realidad. Y lo más tremendo de esta injusticia es que él miró que no había quien los consolara. Mire, David era el rey. Ahora Salomón era el rey. Y Salomón había actuado con justicia, pero no todo estaba en el poder de ¿qué? De su mano. Había, hermanos, designado jueces, hombres que impartieran sabiduría, pero aún se da cuenta que escapa de su mano y ve muchas injusticias en la vida y que no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había consuelo para ellos. Parece que esto es un retrato de lo que hoy se ve. Por ejemplo, ¿se dan injusticias? Sí. ¿Hay injusticias laborales, sí o no? Hay injusticias. ¿Cuánta gente no la despiden a veces injustificadamente? Y a veces después de haber trabajado toda una vida, hay un mal pago. No se reconoce realmente el trabajo y hay injusticia. Ahora hay queja, hay llanto, hay clamor de los que son oprimidos. Claro que sí, claro que sí. Y entonces Salomón se da cuenta, hermano, de todo lo que ha ocurrido
en este mundo, y por eso él llega a estas conclusiones. Ahora yo quiero que vean conmigo la base fundamental de esta verdad central. La verdad central dice así: el estado caído, note esta frase, el estado caído del hombre le impulsa a ver el trabajo como una ocasión para oprimir y aventajar a quién, a otros. Es decir, el trabajo lo ve como una forma de escalar, de avanzar, y no importa a quién haga daño, no importa a quién cometa una infracción, con tal de yo llegar a un nivel cada vez más cada vez más alto, cada vez más elevado. Y eso se da mucho, ¿no? Eso se da mucho. De ahí surgen las envidias, de ahí surgen los celos. Por ejemplo, hermanos, se da mucho esto. Cuando una persona trabaja, cuando una persona se dedica a trabajar, no va a hacer falta quien venga, hermano, para de alguna manera empezar a manifestar su enojo o su ira y manifestar envidia hacia aquel que lo está haciendo. Por eso Salomón lo ve así. Dice, es ocasión, hermano, de ver el trabajo como una ocasión para oprimir y aventajar a otros, en vez de ver el trabajo como un medio divino. Fíjese, como un medio divino que da equilibrio y armonía ¿a qué? A la existencia. Es decir, algunos ven el trabajo como una competencia, es decir, quién puede ser mejor y quién puede alcanzar más, un lugar más alto y más elevado. Y eso es lo que Salomón estaba viendo, hermanos, en las situaciones que él estaba observando, y por eso lo vemos así en esta mañana. También aquí nos describe la lección de hoy tres cosas importantes. ¿Qué debemos de entender aquí? Primero, entender cómo afectan a nivel personal, familiar y espiritual las injusticias y los celos laborales. Celos laborales. Ese punto, hermanos, es importante. ¿Se cometen injusticias en lo laboral? Sí. ¿Afecta la vida del ser humano? Sí. Hay gente, hermano, que ha llegado hasta la muerte. Hay gente que se ha deprimido tanto porque trabajó toda su vida, trabajó todos sus años, dejó su vida, dejó su alma, dejó sus fuerzas, dejó su juventud, y al final se le paga con injusticia, ¿sí o no? Se le paga con injusticia. Ahora, ¿causa esto, hermano? ¿Causa esto aflicción de espíritu, sí o no? Claro que sí. Causa aflicción de espíritu. Causa, hermano, muchas veces situaciones vamos a decir, afecta a nivel personal, afecta a nivel, ¿qué, hermano? Familiar y aún espiritual. Mire cómo puede afectar una situación en la vida cuando hay una injusticia en el trabajo, cuando hay una injusticia en el hogar, cuando hay una injusticia en las actividades. Y entonces, hermanos, surge una frustración en la vida del ser humano, y eso lo trae, hermano, como una relación que afecta su vida familiar, su vida personal, y ya ni se diga lo espiritual delante de Dios. Otra verdad importante, hermanos, que debemos de aprender es que debemos de apreciar la importancia de una actividad equilibrada, una actitud equilibrada, gracias, con respecto a la actividad que laboral. ¿Cómo sería el equilibrio, hermanos? ¿Cómo sería el equilibrio en la relación laboral? Porque hay quienes, hermanos, dedican todo su tiempo y su vida y descuidan su vida espiritual, descuidan su vida familiar y descuidan, hermanos, lo mejor. Y al final, después de haber trabajado tanto y
y después de haber sacrificado tanto, hermano, llega a la conclusión de que todo ese trabajo y ese esfuerzo en un momento dado se viene todo a la basura. ¿Sí o no? Muchas veces sucede así. Y entonces todo lo que dedicó y todo el trabajo y no ver recompensado, pues causa frustración. ¿Cuál sería el equilibrio aquí, hermanos? Tan importante es el trabajo como importante es que, hermanos, la vida espiritual, exactamente. Tan importante, hermanos, es el desarrollo de la persona, el trabajo diario, como tan importante es la vida espiritual. Dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces tenemos que buscar un equilibrio en la vida. No dedicar tanto a lo material que olvidarnos de lo espiritual. Buscar siempre un equilibrio en las cosas de la vida. Y número tres, forjar hábitos que nos puedan ayudar a evitar los errores del maltrato y la rivalidad. ¿Cómo podemos forjar hábitos, hermanos? Esos hábitos que nos libren de maltratar a alguien, que nos libren de tratar injustamente a alguien, ya sea un patrón, un creyente que es un patrón, o un jefe, o un creyente, hermano, que está por encima de otros, como un mayordomo en el trabajo, como un supervisor o como un líder. Podemos caer, hermanos, en esas actitudes equivocadas de tratar injustamente a otros, sí. ¿Cómo se pueden evitar? ¿De qué manera? Por ejemplo, manteniendo una actitud de respeto ¿hacia quién? Hacia los demás. Manteniendo una actitud, hermanos, de igualdad ¿hacia quién? Hacia otros. Dice Pablo, ninguno tenga un concepto más elevado de sí que el que deba de tener. Piense de sí como con cordura. No ver a las personas como inferiores. No, porque si las vemos como inferiores, entonces caemos en una actitud de arrogancia, de orgullo. Y si nos vemos como inferiores, entonces nosotros mismos caeremos en una actitud de servir, en una actitud de menosprecio hacia nuestra propia persona. Y nuestra forma de pensar debe ser equilibrada. Ni sentirme muy alto, pero tampoco sentirme muy menos, porque entonces voy a tener una baja autoestima de mi propia vida y me voy a sentir inseguro. Sino mantener una vida como, hermanos, equilibrada. Amén. Una vida equilibrada. Por eso es muy importante que analicemos el pasaje de esta mañana. Continuamos. Vamos a ver 3 aspectos que son importantes. Dice, en este pasaje, hermano, pertenece el bloque donde se incluyen algunas de las miserias del género humano, traducidas como injusticias urbanas. Injusticias urbanas tiene que ver con el trabajo, tiene que ver, hermano, con cuestiones de negocios, con cuestiones de empresas, con cuestiones de relaciones los unos hacia qué, hacia los otros en nuestra vida cotidiana. El trato que nosotros damos a quienes, a otros, cómo tratamos a los demás y cómo queremos que nosotros seamos que tratar. ¿Cuántos sabemos que esto es recíproco? Esto es recíproco, ¿no? Debe ser recíproco. Si nosotros esperamos amor, tenemos que sembrar ¿qué? Amor. Tiene que ser recíproco también en ese sentido. Y entonces aquí, hermanos, dice algunas de las miserias del género humano. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, hermanos, a veces se trata a las personas de forma muy déspota. ¿Sí o no? Ha ido a negocios donde el empleado, hermano, parece que es el dueño y usted le va a pedir prestado y que lo trata, hermano, como con un despotismo terrible, ¿sí o no? Es tremendo. Y no, ninguno debe ser tratado de forma inferior, porque delante de Dios todos somos ¿qué?
iguales. Entonces, debemos de tener cuidado, pero también debemos de ver esa situación. No ser tratado de manera injusta y superar aquellas cosas. La lectura del pasaje nos deja ver como una unidad literaria completa, como un texto organizado con base a la repetición de algunas ideas que son muy, muy importantes. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Punto número uno, el mal del atropello ¿a quién? Al prójimo. ¿Se da esto en la vida diaria, hermanos, sí o no? Claro que se da. Es una injusticia en la vida el maltratar a alguien o el usar a las personas como un peldaño para yo poder, ¿qué, hermano? Poder subir, poder escalar aún más. Siempre hay gente, hermano, que actúa atropellando a otros, porque es una manera de que él pueda escalar y subir y subir. Y entonces la gente muchas veces se siente, hermano, pues maltratada en ese sentido. Y hay injusticia, sí. Aquí estamos viendo el ejemplo. Dice el sabio que vio ese atropellamiento, esa forma injusta, y dice tres cosas de ello. Y llega a una conclusión, que la vida puede traer, ¿qué, hermano? Desconsuelo. Él dijo, en esta vida hay mucho desconsuelo, hay muchas situaciones. Ahora, él no está analizando la vida desde el punto de vista personal, porque el sabio Salomón, hermano, vivió una vida holgada, ¿sí o no? ¿Vivió dónde? ¿Le faltó algo a él? No le faltó nada, pero él está mirando, por eso dice, vi yo debajo de ¿qué? Debajo del sol, todas las injusticias que se cometen, dice, con la gente. ¿Cuántas injusticias se cometen? Y entonces él dice que la vida puede traer desconsuelo. ¿Por qué? Porque dice, vi hombres llorar, vi mujeres llorar por las injusticias y no hubo quien los consolara, no hubo quien. Y entonces llega a la conclusión de que la vida, hermanos, es una vida de desconsuelo. Aquí no hay quien seque las lágrimas. Humanamente, dice, no hay quien pueda consolar a otro. No hay quien pueda traer una palabra de consuelo, porque vio las injusticias y vio los afanes de esta vida y llegó a esta conclusión. La vida puede traer desconsuelo. Número 2, la vida puede ser, ¿qué, hermanos? Desalentadora. La vida puede ser desalentador. Es decir, que todo lo que nosotros enfrentamos puede traer, ¿qué, hermano? Desaliento. Desaliento significa ganas de no vivir. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando ha pasado por alguna injusticia? Algunos aquí han pasado por alguna injusticia, hermano. Yo creo que en su mayoría todos, en algún momento, ¿sí o no? Porque algunos hemos visto que no se ha reconocido el trabajo, el esfuerzo, la dedicación tal vez, o que se nos ha tratado injustamente y nos hemos sentido de alguna manera de una situación desalentadora, sin fuerzas, sin aliento, sin de alguna manera encontrar aquí un consuelo para nuestra vida. Y puede ser, hermano, puede ser que en algunas situaciones de la vida nosotros hayamos pasado así, hayamos de alguna manera visto situaciones como se menciona aquí en el pasaje, como se menciona de esta manera. Y él lo narra en el versículo número 2 donde estamos, porque dice, la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Es decir, los que los oprimían tenían tanto poder que entonces el que ha sido oprimido se sentía impotente. Es que no puedes hacer nada, no hay oportunidad de hacer nada. Y entonces se sentía que no había nadie que pudiera ayudarlos, y no solamente ayudarlos, sino ni siquiera consolarlos. Y eso es tremendo. Hoy, por ejemplo, hermano, hay a veces la justicia es vendida, hay impunidad.
Hay cohecho, ¿sí o no? Hay cohecho, hay impunidad, hay dominio, hay de alguna manera opresión, y de alguna forma la vida puede ser desalentador. Puedes sentir un desaliento en la vida y con ganas de no seguir adelante, con ganas de no seguir adelante. Y de tal manera que llega a la conclusión. Quiero que vea conmigo el versículo 2. Estamos en Eclesiastés capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 2, por favor. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Están ahí conmigo? Eclesiastés 4:2. A ver qué dice. Fíjese a la conclusión. Si lo que vemos en esta vida solamente es desdicha, si lo que vemos en esta vida solamente es injusticia, si lo que hay en esta vida solamente es maltrato, entonces ¿cuál es la conclusión de él? ¿Alabó a quiénes? A los finados. Si usted ve el sentido de ese pasaje así como está, significa entonces que lo mejor en esta vida no es vivir. Lo mejor en esta vida es ¿qué? Es ya morir. Si lo ve desde el punto de vista terrenal, porque lo que estaba haciendo el escritor es ver el ente humano, la injusticia humana. Si él lo ve de esa manera, entonces, pues mira, los que ya murieron están mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo lo que nosotros estamos ¿qué? Estamos viendo. Y ellos no están sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo. Eso es lo que dice el sabio. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios de eso? Notemos que él está viendo la vida como un ser humano al nivel del hombre. Al nivel del hombre, hermanos, es ver todas las cosas donde no hay justicia, donde no hay consuelo y donde no hay esperanza. Donde no hay esperanza. Y entonces ya no hay nada que hacer. Y si ya no hay nada que hacer, pues entonces la vida no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido, entonces ¿para qué estoy viviendo aquí? Y si ya no estoy viviendo aquí, o me muero, o yo mismo acabo ¿con qué? Con mi propia vida. Y eso es terrible. Cuidado. Y eso es terrible. ¿Por qué, hermano? Porque él está viendo solamente el punto de vista que terrenal. Terrenal. Lo que está viendo aquí. Terrenalmente. Una vida sin Dios puede ser una vida tan vacía que lleve, hermano, a la frustración del ser humano. Pero no es así de ninguna manera. No es así. Y entonces, esa alabanza a los difuntos, es más, llega a decir, los que no han nacido todavía son más felices, porque ni siquiera han venido a este mundo. Lo que está diciendo, a este mundo solamente se viene ¿a qué? A sufrir, a morir. Y no tiene caso entonces la vida. Note la vida de decepción que él está viendo. Pero la vida en Dios es distinta. La vida en Dios es diferente. Porque la vida en Dios, hermano, el verdadero sentido de la vida no depende de las circunstancias. Nuestra vida no depende, hermanos, de las circunstancias o del entorno que vivimos. Nuestra vida depende de a quién o en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Y eso es totalmente distinto. Y es totalmente diferente. Cuando uno pone su fe y su confianza en Dios, entonces se da cuenta que la vida sí tiene sentido, que la vida sí tiene felicidad, que en Dios tenemos vida eterna. Se da cuenta, hermano, lo que dijo el Señor: yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? Y ahí hay una diferencia. La vida sin Cristo, hermano, es una vida de frustración. Pero la vida en Dios vale la pena vivirla. Vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme en este sentido. Si nosotros
solamente pensamos que ya debemos de morirnos y no ver lo que está pasando. No hemos entendido que hay un propósito de Dios para nosotros. ¿Sabía Dios lo que usted y yo íbamos a enfrentar? ¿O desconocía Dios todo lo que íbamos a enfrentar? No. Claro que el Señor sabe. Si el Señor quiere llevarse a alguien y librarlo de alguna situación, lo va a hacer. Pero no depende de nosotros, depende de quién. Depende de Dios. Si Dios determina llevarse a alguien para que no enfrente tal situación, es su soberanía, pero no es la decisión nuestra. Si Dios nos ha permitido a nosotros, a usted y a mí, vivir en este tiempo, en este año, y ver lo que está pasando con esta pandemia, es que Dios permitió con un propósito, hermano, porque Dios conoce todas las cosas. Y entonces no miremos la vida como un desconsuelo. No todo en la vida es tristeza. Dijo el salmista: en la noche será el lloro, pero en la mañana vendrá ¿qué? Vendrá la alegría. Amén. Vendrá la alegría. Y dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Lo librará Jehová. Y entonces la confianza, hermano, está plenamente en el Señor. No miremos la vida solamente el lado negativo, el lado de injusto, el lado de la vida. Es cierto que hay injusticias, es cierto, hermano, que hay atropellos, es cierto, pero nuestra fortaleza es Dios. ¿Qué debemos de hacer, hermano, en ese sentido? No caer en la actitud del mundo. Por ejemplo, ante la violencia, responder con violencia. Ante, hermano, vamos a decir, ante el mal pago, responder con venganza. No, dice el Señor: mía es la venganza, yo daré, ¿qué, hermano? Yo daré el pago. Y aprender a depender de Dios y no de las circunstancias que éstas traen a nuestra vida. Es cierto que la vida, hermano, puede ser desalentadora. Es cierto, hermano, que puede haber dificultades. Es cierto que puede haber adversidad, pero también es cierto que el Señor ha prometido estar con nosotros aún en medio de los momentos más difíciles. Si no fuera así, hermano, el mismo escritor no hubiera escrito al final que nosotros podemos vencer aún la adversidad. Si lo único que hallamos en la tierra es congoja, lo que expiraron o aquellos que ya partieron superan en dicha a los vivientes. Quiere decir que ellos están más alegres o tienen mayor vida o tienen mayor, pudiéramos decir, gozo o deleite que nosotros mismos, porque él solamente estaba viendo lo terrenal. Pero hay una eternidad, hermanos, hay una vida más allá, hay una situación más allá. Y no solamente pensamos, nosotros creemos que el cristiano vive en esta vida, puede tener esa paz y al final llegar a estar con Cristo Jesús. Vamos a terminar en este sentido. También, hermano, la vida puede ser para algunos ¿qué? Injusta, porque se pueden cometer injusticias, pero recordemos que tenemos de traer todas las cosas al Señor, porque Él nos dará de su gracia y de su ayuda para seguir adelante, para poder vencer. Por último, hermanos, otro aspecto importante es el mal de la competencia con el prójimo. Es decir, vea el versículo 3 que dice Eclesiastés. Léalo, el versículo 4, por favor. El versículo 4, ¿qué dice? Vamos a verlo. He visto, ¿qué, hermanos? Dice: he visto, hermanos, que el mucho trabajo puede despertar envidia. Eso es muy común, hermanos. Eso es muy común. Las envidias en los trabajos, ¿no? Y más si el patrón tiene cierta preferencia por alguno.
eso desata una serie de envidia. ¿Y por qué a ti te tratan bien y a mí no? Tú eres el consentido del jefe, dice el hermano. Y a ti te tratan mejor y te ven mal. Y esto trae, ¿qué, hermano? Trae envidias. Como en el caso de José, ¿se acuerdan? Sus hermanos, ¿qué hicieron, hermano? Lo envidiaron porque el papá tenía cierta preferencia por su hijo José, tanta preferencia que le hizo una túnica de colores y bueno, trajo una envidia. Y al final de eso, ¿qué causó? Causó que se llevaran a José esclavo a Egipto y le trajo muchas aflicciones. Las envidias, hermanos, en los trabajos están a la orden del día, ¿sí o no? Porque se está buscando siempre el ascenso, la competencia, siempre, y es un mal tremendo. Y eso lo vio Salomón. Dijo, mira, vi hombres que trabajan y se esfuerzan, pero reciben mucha envidia. Cuando alguien está desempeñando un trabajo y lo hace bien y trabaja bien, es ascendido, ¿sí o no? Pero no va a faltar quien ahí por ahí esté hablando mal y esté tratando de buscar la manera de hacerle caer. Y eso es tremendo. Las envidias, hermanos, son muy comunes. Es lo que está viendo aquí Salomón. Está viendo que el hombre trabajó, se esforzó y lejos de ser reconocido por los demás, por los compañeros, es envidiado. Es envidiado. Que hay una lucha muy fuerte en ese sentido para tratar de lograr o de alcanzar. Y dice, toda excelencia de obras despierta envidia. Es decir, cuando alguien trabaja bien, lo hace bien, pues hermanos, siempre es envidiado por los demás. Y si aún aquella persona que está trabajando bien le aumentaron el sueldo y a los otros no se lo aumentaron, oiga, eso desata envidia, ¿sí o no? Y si a aquel le dieron un puesto más elevado, y si a aquel le dieron un cargo más elevado, trajo envidias y problemas laborales, y eso, hermano, trae conflicto muy grande. Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón en el versículo número 4, el mal de la competencia con el prójimo. Y vamos a ver aquí lo que dice en este sentido. Es el trabajo, hermanos, excesivo a menudo puede provocar ¿qué? Envidias. Es decir, una persona que trabaja mucho, que se esfuerza, puede ser juzgado como alguien que está tratando de superarse y de ser mejor que los demás. Y si que se queda a trabajar un poquito más para aprender y para hacer, los demás se van a sentir con esa envidia, porque de alguna manera el trabajo excesivo puede provocar envidia. Note usted que siempre el escritor bíblico está hablando de equilibrio, ni tanto ni mucho para el trabajo y para el esfuerzo, porque la mucha dedicación, la mucha entrega puede despertar envidias en el ser humano, en los demás que están alrededor de él. Puede traer envidias, puede traer muchas situaciones en este sentido. Pero ahora veamos lo contrario. Pero la ociosidad atormenta y termina consumiendo ¿a qué? Al necio. Mire el contraste, El que se afana mucho en el trabajo y se dedica mucho tiempo va a desatar envidia. Pero el que no trabaja, el que es ocioso, el que no desarrolla el trabajo, pues le va a ir peor. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Ese es lo peor. Y al final, el que no trabaja y no desarrolla, pues hermano, va a traer atormenta y termina consumiendo al necio. Cruza sus manos, dice, y come su misma carne. Es decir, pues no desarrolla realmente lo que hace. Vale más un puñado alegre y con receso que dos cargados de pesares. Mira lo que dice
ahí en el versículo número 6. La clave está en esfuerzos y en ganancias ¿qué? Moderadas. Tiene que haber un equilibrio. La clave está en un esfuerzo. Sí, esfuérzate, pero no vayas más allá, porque al final te va a traer congoja, te va a traer envidia y tal vez una falta de no reconocimiento. Y por último, que tus ganancias sean moderadas, porque al final de todo, pues si tú no eres ecuánime en ese sentido, pues va a despertar envidia a los demás. Pero lo otro es no trabajar, no esforzarse. Y entonces la clave está en tener un equilibrio en la vida. Terminamos con el versículo número 6. A ver, alguien que lea el versículo 6. ¿Qué dice? Eclesiastés 4:6. ¿Lo podemos leer, hermanos? Más vale un puño lleno con descanso. Ahí está. Que ambos puños llenos con trabajo y aflicciones. Más vale un puño Lleno con descanso. ¿Y qué dice? Que ambos puños Que ambos puños llenos con trabajo y aflicciones. llenos con trabajos de qué? Y aflicción. Es decir, en esta vida tenemos que vivir una vida moderada, equilibrada en todo lo que hacemos para el Señor. Amén. Que nuestra vida, hermanos, sea una vida así. No se le olvide que el mal existe, que la envidia existe, que no va a haber quien por ahí quiera dañar la vida de alguien que se esfuerza, que lo hace con dedicación, claro, que sirve con esmero su trabajo, claro, pero siempre habrá quien quiera poner una zancadilla en esa persona para no verlo lograr llegar a dónde, a la meta que él se ha propuesto. Dios nos ayude para tener un equilibrio. Pónganse de pie, vamos a terminar en esta mañana la lección de este día y que el Señor nos dé su gracia para vivir de una manera que honre y glorifique el nombre del Señor. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estar aquí hoy en tu casa para compartir con mis hermanos que están aquí, los que nos ven a través de esta proyección, Señor, en la lección número 10 en esta mañana. Señor, ayúdanos para tener una actitud equilibrada, que te honre, que te agrade, que te sirva, que hagamos las cosas de tal manera que tenemos a ti el primer lugar en nuestra vida y que no sacrifiquemos nuestra vida espiritual, ni nuestra vida familiar, ni nuestra vida de paz y armonía en la casa, en la familia y en la iglesia, y tengamos que sufrir las consecuencias de los afanes y de toda aquella fatiga que nos puede causar otras situaciones. En el nombre de Jesús, gracias, a ti damos la gloria. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos. Me da mucho gusto verlos, salúdense en el amor del Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga, y hemos terminado la lección en esta mañana. La bendición de Dios para sus vidas. Amén y amén. Gracias.